sacerdotes. San Antonio María Claret es nuestro guía. Desde el principio de su vida sacerdotal, él quiso ser un discípulo total de Jesús, al estilo de los apóstoles, incluso en la imitación material de su vida. Él trataba de vivir en una permanente comunión espiritual de fe y de amor con Cristo resucitado. Y por eso se desvivía para anunciar a los hombres de su tiempo, por todos los medios posibles, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios, que es la verdad de Jesús, que es la verdad definitiva de la vida humana, de la paz del mundo. Que el corazón santo de María, la discípula fiel, la madre amorosa del Señor y de su Iglesia, os guíe y os ayude siempre a vivir este ideal sin titubeos, sin cansancios, de manera creciente todos los días de nuestra vida. Dicen que hoy no está de moda comprometerse, y menos en causas en las que parece que no se saca ningún beneficio. En este momento nuestros tres hermanos van a pronunciar palabras de compromiso con Dios, con la Iglesia y con la propia humanidad, a la que quieren servir como anunciadores de la buena nueva del Evangelio. Sus palabras, expresión de una vida entregada a la causa del reino, son para nosotros motivos de acción de gracias a Dios por su presencia en la vida de estos tres jóvenes. Las exigencias de su nuevo ministerio dentro de la Iglesia, vistas desde fuera, se ven como ataduras. Desde el amor encarnado de Dios en la comunidad cristiana, se experimentan como dones al servicio de los hermanos y hermanas. La oración eclesial, el espíritu de comunión desde la libertad de los hijos de Dios, el servicio en el altar, el anuncio del Evangelio y la caridad son elementos que hacen crecer a la Iglesia en fidelidad al Dios de Jesús. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir libremente este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí.